Hola amigas, amigos de la Octava Digital. Hace unos días Televisa, Noticieros Televisa en Más presentó un trabajo excelente, una investigación de verdad, como siempre, de una enorme calidad del periodista Antonio Nieto sobre lo que pasa en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, con el cártel de la Unión Tepito. Y esto lo hicieron a través de una investigación periodística utilizando la tecnología, por supuesto, con un dron. Voy a platicar con Toño sobre este tema precisamente. ¿Cómo andas, Toño? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? Jesús, buenas noches y gracias por la invitación, como siempre, para platicar contigo de estos temas. No, hombre, gracias a ti, mi querido Toño. Oye, yo lo primero que te diría es, ¿qué fue lo que te impactó de lo que descubriste en esta investigación? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención precisamente sobre este tema? Oye? Mira, es algo que yo tenía contemplado hacer desde hace por lo menos un año y medio, cuando a mis manos llegó un informe sobre la captura de el Irving, uno de los cabecillas de la Unión, donde habían recuperado un vehículo que fue utilizado en un secuestro y en un homicidio, y el vehículo estaba en un estacionamiento de las calles del centro. Entonces intentaron, antes de recuperar el vehículo y de detener al Irving, intentaron sobrevolar un dron sobre el estacionamiento para ubicar si había personas armadas, etcétera, etcétera, como parte de la investigación de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y me llamó la atención que al momento de hacer seguimiento, no solo a ese estacionamiento donde estaba ese coche, sino a otros predios aledaños, pues estaba todo tapado por carpas y los agentes eh, pues no sabían realmente por qué o qué es lo que estaba sucediendo. Claro que ya teníamos el antecedente, si tú recordarás y tu público, los dos niños mazaguas que fueron secuestrados también de una vecindad del centro y lastimosamente asesinados. Los cuerpos fueron encontrados en una azotea del centro histórico, de un predio, de un edificio del centro histórico. Entonces, todo esto me llevó a preguntarme qué es lo que estaba sucediendo, si la policía había intentado volar drones y no había podido pues, ver nada, eh, y si ya había habido el antecedente de que ciertos cuartos se habían construido de manera irregular en las azoteas de estos predios o de estos edificios, pues algo está ocurriendo particularmente con la Unión. Entonces nos dimos a la tarea el equipo de Despierta y un servidor de documentar algunos de los predios tomados por la Unión, entre ellos uno muy importante, que es el 62 de Paraguay. Ujú. Ese predio, Jesús, es muy grande, es, digamos, como lo que en sus años fue la fortaleza ahí en Tepito. Ujú. Es un predio con muchos accesos, muchas salidas, con algunos negocios, con muchos apartamentos, narcotiendas. No digo que toda la gente que vive ahí tenga algún tipo de relación con la delincuencia, no es así, pero sí es un predio foco rojo de donde han salido, o sea, se han nacido y criado algunos de los gatilleros pues, más malafamados de la Unión, como lo fue el Tomate, como lo fue el Japonés, como lo fue el Elvis, como lo fue ahora el Huguito y el Chori, que son dos de los objetivos pues más importantes de las autoridades capitalinas, Jesús. Entonces, pues todo se conjugaba para tratar de ver qué es lo que estaba sucediendo. Encontramos que en el 56 de Colombia había habido secuestros adentro de los apartamentos. O sea, digamos, en algunos casos había personas viviendo ahí, no necesariamente miembros activos de la Unión, sino solapadores o que se llevan algún dinero por permitir que en sus casas haya personas secuestradas, Jesús. O Claro. sea, no te imagines una casa de seguridad pues digamos, en obra negra o donde solo hay un cuidador o dos de los secuestradores armados, ¿no? No, de acuerdo con lo que pude obtener de audios que estaba escuchando la CEIDO al respecto de estos secuestros, pues se escuchaba a la persona secuestrada, pero al mismo tiempo había niños jugando o viendo la televisión en otro cuarto. Entonces esto a mí me llamó mucho la atención y la investigación empezó hace alrededor de 6 meses pues, para tratar de ubicar en estos predios qué estaba ocurriendo tanto en las azoteas
como en los cuartos improvisados en las azoteas, como en los mismos apartamentos, Jesús. Son muchos Claro. secuestros que no han sido denunciados. Entonces sobrevolamos un dron y cabe resaltar, y no me da pues, pena comentártelo aquí en corto, Jesús, pues me costó mucho trabajo que los operadores de los drones quisieran hacer el trabajo, Claro. hasta que llegó uno que preferiría, yo iba a darle crédito en mi nota y nos está viendo, se decidió lo delicado del tema omitirlo, pero gracias a él se logró este trabajo, él sabe quién es, que dijo, yo sí lo vuelo, y ahora sí que me arriesgo a perder mi dispositivo, ¿no? Entonces lo voló después de que varios no quisieron hacerlo y me mandaron por un tubo literal. Y a pesar de que hubo juntas, pues nadie quería echarse el paquete, hasta este muchacho. Y lo voló Jesús y literal, cuando se estaba acercando a unos 600 metros del 62 de Paraguay, se pierde la señal del dron. Y como tú sabes, los drones cuando pierden señal regresan a su lugar de despegue. Esto por default, pero este no, bus, pretendía aterrizar justo sobre las lonas que estábamos describiendo, narrando, documentando, que tapan la visibilidad de las azoteas. Son muchas, como si fuera un tianguis. Entonces, se ve cómo intentan aterrizar el dron, el operador maniobra, lo vuelve a levantar y a unos 100 metros, unos 40 metros de altura y unos 100 metros del lugar, lo vuelven a intentar bajar. Fueron 3 ocasiones, Jesús, la que se pierde la señal, se recupera y hay alguien que lo intenta aterrizar, evidentemente para quedarse no solo con la información, sino con el dispositivo, que son aparatos muy caros, Jesús. Yo no sé quién fue la persona o quiénes fueron las personas que lo intentaron aterrizar, pero fue evidente que usaban inhibidores o jammers que bloquean la transmisión o la emisión de la señal de estos drones y hacen que se apague. Literal, entonces lo buscaron aterrizar en varias azoteas, una en Obra Negra, otra, bueno, que está en construcción, no sabemos qué rayos se está construyendo ahí, no creo que sea regular el asunto, porque son edificios altos, Jesús, son edificios viejos. ¿Tú te imaginas con un sismo que alguien esté construyendo 3 o 4 pisos más? Bueno, es un desorden total. Y bueno, Jesús, esto fue lo que pasó, nos sorprendió muchísimo. Nunca no hay ningún trabajo periodístico que haya hablado al respecto de estos bloqueadores que están siendo utilizados por X personas, pero evidentemente no son personas que lo utilicen para cosas buenas, no son autoridad tampoco, entonces lo asumimos y así lo percibió también la policía a la que yo consulté, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues que evidentemente era parte de la delincuencia que en primera instancia bloquea o busca obstruir el trabajo policial o el trabajo de inteligencia al ser difícil volar drones sobre la zona y tener información que sirva a las áreas de inteligencia para procesar y detener después sospechosos. Entonces, y al mismo tiempo, pues se quedan con esos aparatos que llegan a costar hasta 150,000, 200,000 pesos, Jesús. Oye, mi querido Toño, ¿qué te refleja este panorama? Ahorita que lo mencionabas desde los inhibidores, desde los secuestros, desde este lugar que es uno de los más importantes, como bien dices, del barrio Bravo. ¿Qué te viene a reflejar después de tanto tiempo de estar investigando precisamente sobre las actividades de la Unión Tepito? Mira, Jesús, también yo creo que no solo son de la Unión, en el centro y en Tepito operan por lo menos 50 grupos delictivos o bandas de narcomenudeo, de venta de armas, de fayuca, extorsión. Entonces, claro que el 62 de Paraguay, otro predio que fuimos a visitar, que fue el 80 de San Antonio Tomatlán, son 100% identificados como búnkers o como bastiones de la Unión, pero en general lo que se percibe o lo que yo interpreto es que hay muchas personas
pues en la clandestinidad y en la delincuencia en esta zona, pues que no ha sido recuperada por ninguna administración, Jesús. O sea, son predios literalmente que no sabemos a quién pertenecen, que de pronto son tomados, años después se litigan, pero sí, pero mientras tanto se cometen crímenes ahí, como, insisto, el de los niños Mazagua que fueron desmembrados y sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública, pero que el proceso de desmembrarlos fue en un cuarto improvisado, en una de estas azoteas en las calles del centro histórico. Estos secuestros que te estoy hablando se tienen registrados, Jesús, desde principios del 2021 y ya han sido resueltos por autoridades federales. La autoridad local hasta el momento no se ha metido mucho a este tema, lo cual también me sorprende mucho porque pues hay muchos reportes de secuestros que no duran más de 2 horas, que son gente conocida en el barrio, que son gente conocida, son comerciantes, joyeros, cobradores, son incluso narcomenudistas, son gente que tiene tiendas, que tiene algún puesto en el barrio de tenis, de ropa, que los secuestran y les piden 100,000 pesos, 50,000 pesos, lo que alcancen a juntar en esas 2 o 3 horas que están privados de la libertad. Utilizan estos predios para retenerlos y después los liberan. Entonces, tengo yo audios de algunos de esos secuestros donde se confirma, o tuve acceso a algunas investigaciones de la FGR al respecto. Entonces, es algo que está sucediendo, pero que no hay mucha evidencia, no hay muchos datos al respecto, Jesús. Entonces, es sorprendente cómo nosotros como ciudadanos no nos imaginamos de todas las artimañas que utiliza la delincuencia o la delincuencia organizada en este caso, pues evidentemente para obstaculizar el trabajo de quienes buscan detenerlos y frenarlos. Entonces, la verdad es un trabajo inédito, Jesús, no es por nada, y yo felicito también a mis compañeros camarógrafos, editores, y a la persona que nos voló el dron en esa zona, porque se necesita mucha valentía entrar ahí, a esos predios donde de verdad esas calles son sin ley. Tú puedes ver a los halcones 24/7 custodiando esos predios. Entonces, es muy complicado que tú puedas hacer entrevistas en el lugar, por ejemplo, que tú puedas acercarte a algún vecino a que te dé o a recoger una percepción de la seguridad, ¿no? O por lo menos una opinión. Esto es muy complicado. Fuimos, por lo menos, Jesús, y a todo tu público decirles, fuimos por lo menos unas 4 veces al mismo predio y 4 veces a los otros 2 que fuimos, eh, para tratar de documentar que en efecto esos halcones estuvieran 24/7 y cómo estaba la situación de, pues evidentemente son lugares que se prestan mucho para guardar armas, para guardar droga, para guardar personas. Entonces, vaya, esperemos que a partir de esto la autoridad local reciba denuncias y pueda meterse de lleno en el tema. Mi querido y admirado Antonio Nieto, yo te quiero agradecer como siempre estos minutos para la octava. Gracias, Jesús. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo y acá nos estamos viendo.